Vivimos un momento que trasciende los titulares y las noticias diarias. Lo que a primera vista parece una simple disputa comercial entre México y Estados Unidos, con discusiones sobre aranceles o acuerdos diplomáticos, es en realidad una manifestación de algo mucho más profundo, una tensión estructural en el sistema económico global que define cómo se distribuyen los recursos, el poder y las oportunidades en el mundo. Esta no es solo una historia de dos países en desacuerdo, es una ventana hacia las dinámicas que han moldeado la economía mundial durante décadas, un sistema que promete prosperidad pero que, en la práctica, beneficia a unos pocos mientras deja a millones en la incertidumbre. México, al tomar decisiones para fortalecer su economía interna, ajustar sus leyes o buscar mayor autonomía en sus políticas, está desafiando, consciente o no, un orden económico que depende de que los países sigan reglas establecidas por las potencias globales. Este desafío, aunque modesto, ha desencadenado reacciones que van desde sanciones económicas hasta críticas internacionales, mostrando cómo el sistema reacciona cuando un país busca un camino propio. Para entender esto, debemos mirar la historia con ojos críticos. Las crisis económicas que México ha enfrentado no son eventos aislados ni simples errores de política. Son el resultado de un modelo económico que prioriza los intereses de grandes corporaciones y mercados globales sobre las necesidades de la población. En los años 80, México fue empujado a abrir su economía, privatizar sectores clave como la energía y las telecomunicaciones, y reducir la inversión pública, todo bajo la promesa de modernización y crecimiento. Sin embargo, estas medidas, impulsadas por instituciones financieras internacionales, debilitaron la capacidad del país para decidir su propio rumbo. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y más tarde su evolución al TEMEC, integró a México en un sistema donde regiones enteras, como las zonas industriales de la frontera, se convirtieron en extensiones de la economía estadounidense. Ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey se transformaron en centros de producción para la exportación, con fábricas que producen desde automóviles hasta electrodomésticos a bajo costo. Pero este crecimiento vino con un precio, salarios bajos, condiciones laborales inestables y beneficios que se concentraron en manos de una élite empresarial, tanto local como extranjera, mientras la mayoría de los trabajadores mexicanos apenas llegaban a fin de mes. Hoy, en 2025, las tensiones comerciales, como los aranceles propuestos por Estados Unidos sobre sectores clave como el automotriz, el acero y la agricultura, no son un hecho aislado. Son una respuesta a los esfuerzos de México por redefinir su papel en este sistema. Por ejemplo, los intentos de fortalecer el mercado interno, diversificar socios comerciales o implementar reformas internas, como los cambios propuestos al sistema judicial, han generado preocupación entre inversionistas y gobiernos extranjeros. Estas reformas, que buscan dar más participación a la población en la elección de jueces, han sido presentadas como un paso hacia una mayor representación popular. Sin embargo, la forma en que se han planteado, con plazos ajustados y procesos poco claros, ha generado incertidumbre en los mercados. Grandes empresas, como fabricantes de automóviles en Ciudad Juárez, han comenzado a reducir operaciones, poniendo en riesgo más de 65,000 empleos solo en esa región. Este tipo de reacción no es nueva. A lo largo de la historia, cuando países como México intentan ajustar las reglas del juego económico o institucional, enfrentan presiones inmediatas, desde la salida de capitales hasta campañas que cuestionan la estabilidad del país. Esto no es solo una cuestión de economía, es una estrategia para mantener un orden global donde los países periféricos, como México, permanezcan en una posición de dependencia. Pero estas presiones no son solo externas. También hay dinámicas internas que complican el panorama. El sistema económico global, que México ha seguido durante décadas, ha creado una estructura donde los beneficios se concentran en unos pocos. Mientras las grandes empresas reportan ganancias récord, los trabajadores mexicanos enfrentan salarios que apenas cubren sus necesidades básicas. Por ejemplo, un trabajador en una fábrica automotriz en México gana en promedio menos de una décima parte de lo que ganaría su contraparte en Estados Unidos, a pesar de realizar tareas similares. Esta disparidad no es un accidente, es parte de un diseño que busca mantener costos bajos para maximizar ganancias corporativas.
Al mismo tiempo, en Estados Unidos, los trabajadores también han perdido terreno. Décadas de desindustrialización, impulsadas por las mismas empresas que ahora operan en México, han eliminado millones de empleos industriales en lugares como Detroit o Pittsburgh. Los aranceles, presentados como una solución para proteger a los trabajadores estadounidenses, son en realidad una herramienta que beneficia a las grandes corporaciones, que encuentran formas de adaptarse a estas medidas mientras los trabajadores de ambos lados de la frontera pagan el costo en forma de inestabilidad económica. Un ejemplo claro de cómo las corporaciones se benefician incluso en medio de estas tensiones es el caso de los productores de alimentos procesados, como los fabricantes de chocolate en México y Canadá. Estos han ganado terreno en el mercado estadounidense gracias a excepciones en los aranceles que afectan a sus competidores. Esto muestra que las grandes empresas siempre encuentran maneras de prosperar, incluso en tiempos de conflicto comercial, mientras que los pequeños productores y los consumidores enfrentan precios más altos y menos opciones. Este patrón pone en evidencia una verdad incómoda: el sistema económico actual no está diseñado para beneficiar a la mayoría, sino para proteger los intereses de quienes controlan el capital. A pesar de estas presiones, México ha mostrado señales de resistencia que merecen atención. En el segundo trimestre de 2025, la economía mexicana creció un 0.7%, superando las expectativas de los analistas, que preveían un crecimiento de apenas 0.4%. En un contexto global de estancamiento económico, con proyecciones del Fondo Monetario Internacional que apuntan a un crecimiento casi nulo para muchas economías, este avance, aunque modesto, es significativo. Este crecimiento no se debe a las grandes industrias de exportación, sino a esfuerzos más locales. El fortalecimiento de sectores como la producción de alimentos, la resiliencia de pequeñas y medianas empresas que abastecen el mercado interno y políticas públicas que, aunque limitadas, han buscado proteger el consumo local frente a la incertidumbre global. Pero hay algo aún más interesante: en muchas comunidades, están surgiendo iniciativas espontáneas que desafían la lógica del sistema actual. Ferias locales, cooperativas agrícolas, redes de intercambio directo y pequeños negocios comunitarios están comenzando a llenar los vacíos dejados por un modelo que excluye a la mayoría. Estas iniciativas, aunque pequeñas, son un recordatorio de que existen otras formas de organizar la economía, basadas en la colaboración y en atender las necesidades reales de la gente, no solo las ganancias de las corporaciones. Sin embargo, este crecimiento ocurre a pesar de las limitaciones del sistema, no gracias a él. Los salarios en México siguen siendo bajos, y las condiciones laborales, en muchos casos, son precarias. La dependencia de las exportaciones, que representan cerca del 80% de la producción mexicana hacia Estados Unidos, hace que cualquier cambio en las relaciones comerciales tenga consecuencias inmediatas, como el riesgo de desempleo o recesión. Además, las reformas institucionales, como la propuesta de elegir jueces por voto popular, han generado controversia. Aunque el objetivo es dar más voz a la población, la falta de claridad en el proceso ha alimentado temores de inestabilidad, lo que ha llevado a empresas a retirar inversiones. Esto ilustra un dilema central: cualquier intento de cambio, incluso uno que busque mayor participación ciudadana, enfrenta una reacción inmediata de quienes controlan el poder económico. Es como si el sistema estuviera diseñado para castigar cualquier esfuerzo por romper con el status quo. Lo que está en juego aquí no es solo una disputa comercial o una reforma interna. Es una pregunta más grande: ¿quién decide cómo se organiza la economía y quién se beneficia de ella? El sistema actual, con sus reglas globales, acuerdos comerciales y presiones financieras, está estructurado para mantener a países como México en una posición subordinada. Pero también hay oportunidades para imaginar algo diferente. En todo México, desde comunidades rurales hasta barrios urbanos, están surgiendo proyectos que muestran otro camino. Cooperativas que producen alimentos para el mercado local, redes de apoyo mutuo que conectan productores y consumidores directamente, y pequeños negocios que priorizan la sostenibilidad sobre el lucro a corto plazo son ejemplos de que es posible construir una economía más justa. Estos proyectos no van a cambiar el sistema de la noche a la mañana, pero son semillas de un futuro diferente, uno donde el trabajo y los recursos se utilicen para beneficiar a las comunidades,
no solo a un puñado de corporaciones. Lo que vemos entre México y Estados Unidos es más que una disputa entre gobiernos. Es un reflejo de cómo funciona el mundo económico, un sistema que recompensa la obediencia y castiga a quienes buscan alternativas. Pero este sistema no es inevitable. Fue creado por decisiones humanas y puede ser transformado por decisiones humanas. La clave está en mirar más allá de los titulares, entender las dinámicas detrás de estas tensiones y apoyar iniciativas que pongan a las personas por encima de los intereses económicos. Esto significa informarnos, participar en nuestras comunidades, apoyar proyectos locales y exigir cambios que representen a la mayoría, no a unos pocos. Este momento es una oportunidad para cuestionar no solo las relaciones entre México y Estados Unidos, sino la forma en que organizamos nuestro mundo. El futuro no está escrito, y depende de nosotros decidir hacia dónde queremos ir.